¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando para comenzar en el día de hoy? Me regalan un segundo. Vamos a iniciar. Muchas gracias por estar aquí, por confiarme un cuarto día en este diplomado que ha sido y será y seguirá siendo una experiencia maravillosa para todos, incluyéndome, que no deja de ser tampoco para mí un escenario de aprendizaje. Voy a apagar con el permiso de ustedes el chat, tal como me lo piden muchas veces para que la atención quede concentrada en este servidor, ¿ok? Vamos a intentar ubicar un poquito más aquí, eso. Creo que ahí está. Ujú. Vale, ahí creo que estamos bien ubicados. Bien, ok. No, ya. ¿Me confirman? Voy a activar nuevamente el chat. Ya puse el micrófono. ¿Me confirman si ya mejoró o se sigue yendo la voz? ¿Me confirman? ¿Se escucha bien? Ok, me dice que todo bien. Ricardo Rivas me dice que se escucha bien. Perfecto, sí se oye. Bueno, asumo eso entonces como el hecho de que de mi parte pues está todo bien para garantizar la sesión del día de hoy. Vale, vamos a terminar de hablar de algunos aspectos metodológicos base que nos permitan y nos posibiliten seguir avanzando en la práctica, ¿ok? Ayer hicimos nuestro primer prompt para diferentes tipos de investigación, pero vamos como a dejar claros unos elementos ya más sentados con respecto a lo que hemos estado conversando. Y ahora hablamos que un paradigma define cómo concebimos la realidad, cómo define la relación del investigador con la realidad, cómo es la naturaleza de los datos y de su análisis y cuáles son los valores y los productos que se esperan de diferentes tipos de investigaciones, ¿vale? En temas de ciencias, hay unas corrientes paradigmáticas clásicas como el positivismo, de Agustín Comte, de Stuart, de Durkheim, que fue uno de los primeros sociólogos en desarrollar investigaciones desde las ciencias sociales y obviamente lo hizo desde el positivismo, que en ese entonces era como el método científico aceptado por gran parte de la sociedad. Hoy en día hay otro tipo de corriente, como el constructivismo y como otro tipo de posturas que quizás de pronto se distancian un poco de esta dinámica. El positivismo eh, maneja una relación completamente empírica. Aquí un segundito. Vamos a ver aquí para ver si con estas opciones blindamos que no se compartan ningún tipo de... Bien, perfecto, ahí está. Vale, entonces, desde este tipo de paradigma, el positivismo que en cierta medida eh, alimenta gran parte de las praxis investigativas cuantitativas, con esto no estoy diciendo que todas las investigaciones cuanti tengan que ser meramente positivistas, puede ser naturalista, puede ser neopositivista, y quizá puedan existir otras corrientes concretas, cuantitativas, que alimenten el pensamiento científico del enfoque cuantitativo, no necesariamente el positivismo, ¿vale? Eso hay que darlo claro. Eh, pero se busca una observación empírica. Los datos deben ser concretos, deben ser medibles, la realidad debe ser sistematizable, debe ser fragmentable, ¿sí? Debe propiciar la medición, es decir, la realidad debe ser fragmentada en elementos que posteriormente llamaremos variables y que deben ser susceptibles a ser medidas o observables, ¿sí? El investigador asume una posición completamente neutral, eso lo hicimos. Los fundamentos epistemológicos son el empiricismo, ¿sí? La experiencia accesible como base del conocimiento, ¿cierto? Es lo que se puede experimentar, es aquello que de alguna manera es garantizable como ciencia.
Lo demás entraría en un plano de pseudociencia, ¿sí? Hay un rechazo a los argumentos a priori, se busca la verificabilidad, es una de las cosas relevantes del enfoque cuantitativo. Quiero verificar, quiero demostrar, quiero dar por hecho y asegurar. No puede haber lugar a las suposiciones, ¿sí? Sino que deben haber los datos más empíricos posibles, ¿vale? A no ser que estemos en un plano de teorización, ¿sí? Como muchos matemáticos han desarrollado diversas teorías que a partir de unas investigaciones proyectivas consideran de pronto ciertas realidades, pero quizás es muy difícil o de pronto por la tecnología actual poder demostrar, pero al menos dan evidencia matemática de que pueden ser una realidad al menos teórica, ¿sí? La verificabilidad debe ser empírica y debe buscar la repetibilidad a través de experimentos, ¿cierto? Se busca el racionalismo, ya eso son características claras. La metodología, entonces, se apoya en la observación sistemática, hay formulación de hipótesis. La pregunta que a veces me hacen es, profe, ¿todas las investigaciones cuantitativas deben llevar hipótesis? La respuesta, al menos que yo he encontrado en este caminar, considerando diversos autores, es que no todas las investigaciones cuantitativas están obligadas a tener hipótesis. Eh, Todas pueden tener hipótesis, pero no en todas es obligatorio tener hipótesis. ¿Sí? En donde se hace fundamental tener hipótesis, principalmente en aquellas investigaciones que buscan demostrar relaciones causales, de causa-efecto, donde yo busco demostrar que algo influye en algo, ¿sí? Y que quizás voy a ir a un alcance correlacional o un alcance explicativo. Pero si yo estoy desarrollando una investigación, por ejemplo, una investigación no experimental, transversal, de alcance descriptivo, es decir, una investigación descriptiva cuantitativa, no necesariamente yo estoy como obligado a formular hipótesis, ¿sí? Se pueden presentar unos supuestos, pero no juegan un ejercicio más orientador que determinante, mientras que en unas investigaciones, si yo digo, por ejemplo, que esta estrategia reduce hasta un 40% el consumo de energía en una casa, tengo que demostrar que este aparato, esta estrategia reduce un 40%, ¿sí? Debo demostrarlo, tengo que coger una cantidad de muestras, por ejemplo, voy a coger 1000 casas, voy a aplicar la tecnología durante determinado tiempo y obviamente hago un análisis empírico de los datos y comienzo a determinar la relación que existe, la desviación estándar entre los resultados, comienzo a identificar obviamente cuáles son los datos tipo moda que aparecen, cuáles son los diferentes tipos de datos estadísticos que a mí me ayudan a determinar y decir que, hombre, hay un 30% de reducción del servicio eléctrico utilizando cierto artefacto, cierta tecnología que yo he utilizado o que he creado. Entonces, allí sí necesito definir hipótesis, ¿ya? Y surgen los sistemas de hipótesis, está la hipótesis alterna, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un sistema, vamos a llamarle TXL, un sistema TXL, ¿sí? Permite reducir de manera significativa el consumo de energía en un hogar o en su defecto, ¿sí? Puedo de alguna manera, puedo de alguna manera presentar una hipótesis nula en donde aquí vemos claramente que, regáleme acá un segundito, vamos a ver. Entonces, esto lo tenemos claro, ¿cierto? Se busca la replicabilidad de los datos y el análisis es cuantitativo, es decir, es estadístico, ¿vale? Y aquí quiero que comprendan algo, porque aquí viene la pregunta, profesor,
Ajá, ¿y cómo funcionan eso de las investigaciones mixtas? ¿Cómo funcionan eso de las investigaciones mixtas? ¿Existen las investigaciones cuantitativas o cuantitativas, como algunas personas les llaman? Hay que comprender algo. Por ejemplo, Agustín Comte hablaba de los tres estados de la ciencia o del conocimiento, rechazando dos de ellos y asumiendo como conocimiento científico solamente el tercer de los estados. El primer estado que decía Agustín Comte era el estado teológico o ficticio, que son las ideologías, los imaginarios, esas cosmovisiones metafísicas que todos tenemos, ¿sí? Nuestra fe, esa respuesta de la realidad puesta, por ejemplo, en Dios o puesta de pronto en aspectos metafísicos que no son sencillos de cuantificar o de medir. Esto, yo les pido que me excusen, pero la bebida me ayuda a calmar el tema de la garganta que ha sido por el tema que he atravesado esta semana. Eh, Les decía que este primer estado es rechazado precisamente por el positivismo y por gran parte de las investigaciones de carácter cuantitativa. El segundo estado, que es un estado más metafísico, más abstracto, por ejemplo, como los que abordan las investigaciones hermenéuticas, sistemas de pensamiento, sistemas de creencias, percepciones, subjetividades, intersubjetividades, eh, no son abordadas o no son reconocidas. De allí que el positivismo y la ciencia exacta consideren como pseudociencia muchas de las otras ciencias que han emergido en el siglo XX, en el siglo XXI, entre ellas las ciencias sociales, las ciencias humanas, sobre todo cuando se investigan desde una postura alejada del positivismo, y muchos a esto le conocen como el método científico. No obstante, para decir que es el método científico, estaríamos hablando de un único método científico, que es lo que asume el radicalismo positivista o neopositivista, pero obviamente ya desde otros paradigmas como el cualitativo y el emergente, ya se asume que no hay un solo método científico, sino que mientras que se preserve la naturaleza epistemológica del conocimiento y se demuestre rigor en la hilación discursiva y en la hilación teórica, pues obviamente se puede legitimar o validar de alguna manera que el conocimiento es un conocimiento de carácter científico. Pero eso es un debate grandísimo, ¿sí? Y que no lo vamos a responder en este diplomado, sobre cómo quienes todavía siguen teniendo un pensamiento radicalista siguen subestimando cualquier otro tipo de método de investigación, ¿sí? Que no sea el que ellos consideran como el método científico infalible, que es el método positivista, donde, que es el tercer estado, es el estado científico o el estado positivo, el estado observable, el verificable, el replicable, el concreto. Ese es como el estado de la ciencia. Entonces aquí me pregunta la gente siempre, entonces, ¿cómo se trabaja el tema de las investigaciones mixtas? Y yo aquí utilizo un ejemplo que quiero contárselos a ustedes. Imagínense por un momento dos amigos, ¿sí? O dos conocidos, no vamos a ponerle B. Sí, dos amigos, pero que son equidistantes en cómo observan el mundo del conocimiento. ¿Sí? Uno de los amigos es un bacteriólogo, ¿sí? Trabaja en un laboratorio observando diferentes tipos de muestras, cuantificando resultados de esa muestra y entregando, obviamente, resultados completamente empíricos de la muestra que recibe. El otro amigo es un pintor, es un artista que tiene un taller con el cual, pues obviamente intenta plasmar la cosmovisión que él tiene de la realidad. El bacteriólogo, con su bata blanca y con sus elementos con los cuales intenta evitar contaminar de alguna forma las muestras que está analizando, intenta que el laboratorio sea impecable, que su ropa sea impecable,
y que nada del ambiente o de él contamine las muestras que está estudiando. Por su parte, el pintor, si ustedes entran al taller, todo lo que hace está pragmado, está, por ejemplo, van a encontrar quizás de pronto el taller, las paredes sucias, quizás la mesa también de pronto con algo de suciedades, los implementos que él tiene, por lo muy ordenado que sea, van a ver de pronto hasta en su propia bata, si de tener bata, va a encontrar que va a haber pintura, ¿sí? Y va a haber como una relación donde él se mete completamente en sus actividades como artista. Vamos a imaginarnos lo siguiente para comprender el tema de las investigaciones mixtas. Imagínense que el pintor decide visitar a su amigo el bacteriólogo. Le toca la puerta al bacteriólogo y le dice, ¿puedo entrar? El bacteriólogo de manera inmediata le va a decir, amigo, qué pena, no puedes entrar. Ahora, si quieres entrar, tendrás que quitarte esa bata llena de pintura, lavarte bien las manos, esterilizarte, ¿cierto? Y poder obviamente utilizar todos estos implementos para que estés aquí conmigo, porque no me puedes contaminar nada. Si te estás dando cuenta, este es un laboratorio esterilizado con el objetivo de preservar que las muestras no se contaminen. Así que si tú quieres entrar, tienes que deshacerte de todo aquello que traes contigo que puede contaminar mi muestra. ¿Sí? ¿Ok? El pintor decide atender o no atender. Si no atiende, no continúa. No puede entrar. Y si atiende, tiene que liberarse de muchas cosas para poder ingresar a la visita. Viceversa. Ahora es el bacteriólogo que toca la puerta del taller. ¿Sí? Y a diferencia del bacteriólogo, el pintor le dice con mucho cariño al bacteriólogo, entra mi amigo, pasa sin ningún tipo de problema. El bacteriólogo viene y comienza a observar un dibujo que está haciendo el pintor. Después de un tiempo de estar observando el dibujo, ve ciertas características y le hace pensar que eso que está dibujando la persona se parece mucho o al menos tiene algunos elementos que le hace pensar en un parque que con frecuencia transita mientras que va a su lugar de trabajo. Así que el bacteriólogo le dice al amigo, oye, ¿ese no es el parque que queda en la calle 37 que uno transita cuando uno va a ir para el trabajo? Sí, sí, ese es el parque. ¿Te has dado cuenta? Sí, 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 me acabo de percatar que es el parque. Y sale el bacteriólogo y le dice, pero amigo, con todo el respeto que te mereces, ese parque no es así. Mira, ese parque tiene un árbol tan frondoso, tan grande, tan lindo, donde los niños juegan, brincan, está usualmente lleno de gente y es muy verde y está lleno de muchos colores, el parque es lleno de colores, la gente, pero ¿por qué haces ese árbol tan decaído, tan muerto, tan quebrado, ¿sí? Como si estuviera completamente destruido. ¿Y por qué el parque tan vacío si nunca pasa vacío? Siempre está lleno de alegría y de felicidad. ¿Y por qué tiene una sola persona sentada en una banca? ¿Y por qué de pronto esos colores tan tenues, tan pálidos, tan fríos, cuando ese lugar es un lugar muy cálido y muy caliente? Definitivamente eh, no refleja en nada la realidad de ese parque. Y ahí es donde se molesta el pintor. Y dice, mira, si vas a estar aquí, debes entender que no puedes influir desde tu cosmovisión exacta de la realidad en cómo yo estoy interpretando la realidad. ¿Sí? Porque resulta que a mí no me interesa mostrar la realidad tal como es. Porque para eso le tomo una fotografía y la pongo y me evito tanto trabajo. Lo que tú no te has dado cuenta
¿sí? Desde todas las veces que hemos ido y hemos pasado hasta juntos por ese parque, es que siempre que pasamos, vemos a un señor los días viernes. Me di cuenta y durante mucho tiempo me he dado cuenta que los viernes a las 4 de la tarde siempre llega un señor. Y lo he estudiado. Se sienta en la banca, mira hacia el árbol y hacia el parque de los niños y de ahí no se levanta sino hasta las 6 puntual se levanta y se va. Durante 2 horas, el Señor pasa con su mirada lejos. En algunos momentos lo he visto llorar. En otros momentos, quizás sonreír con algo de nostalgia. ¿Sí? Un día no aguanté y me senté e inicié una conversación con la persona. Le dije, amigo, qué pena que te interrumpa, pero frecuento este parque y he podido observar que vienes sagradamente los viernes a las 4 de la tarde, te vas a las 6 de la tarde, te sientas aquí, no te mueves. Perdona mi intromisión. Simplemente que me gustaría saber a qué se debe esta rutina tan especial que tienes. ¿Sí? Y la persona abre su corazón y comienza a contar que tenía un hijo al cual quería y amaba mucho. Y venía siempre los viernes de 4 a 6 de la tarde a este sitio y jugaban en el parque, se montaban en el árbol y pasaban los mejores minutos de la semana que él no podía, si no solamente ese espacio por temas laborales, disfrutar de su hijo. Ahora, después de que su hijo, batallando con una penosa enfermedad, pierde la batalla con la enfermedad y fallece, solamente ha conservado la rutina de venir acá. Pero ahora el parque no es como todo el mundo lo ve. Ahora es un parque que duele, es un parque que de alguna manera recuerda que la vida es frágil, que la vida es esto, esto, esto. Y dice el pintor, a mí no me interesa mostrar la realidad como todo el mundo la ve. Me interesa comprender, me interesa mostrar la realidad desde como alguien, una persona o un conjunto de personas la miran de manera particular. Así que este cuadro lo que busca es manifestar esas emociones y contar la historia que quizás nadie se da cuenta en ese parque. Así que si te vas a quedar aquí, no puedes permitir que tu cosmovisión universal y general de la realidad influya en estas percepciones que deben ser validadas desde la propia experiencia de vida de quiénes son los que están viviendo esa realidad. Si comprendemos más o menos la metáfora de la historia que le estoy mostrando, vamos a entender que los paradigmas no se mezclan de manera arbitraria, porque pueden afectar de manera significativa la investigación. Y tengo así de casos en los que esto ha pasado. Una estudiante que estaba haciendo su tesis de maestría, psicóloga, trabajaba en una fundación. La fundación que atendía a mujeres cabeza de hogar. Ella podía observar en su trabajo que estas mujeres tenían todos los síntomas que podrían ser asociados al síndrome de Burnout. En psicología, el síndrome de Burnout significa un agotamiento físico y emocional que puede generar un alto nivel de estrés y puede generar obviamente unas consecuencias en la salud mental bastante físicas que pueden somatizarse aún en enfermedades completamente corporales. Así que ella observaba esa realidad. Así que quería diagnosticar los niveles de síndrome de Burnout en las mujeres de esa población, por lo cual iba a presentar una investigación de carácter cuantitativa, no experimental, para poder relacionar las funciones de cabeza de hogar y de madres solteras, ¿sí? Asociadas al síndrome de Burnout. Lo malo fue que ella trabajaba en esa fundación y habíamos planeado que ella hiciera el diagnóstico, por ejemplo, el 5 de febrero. Pero laboralmente hablando, ella tenía que hacer una charla y una conferencia sobre programación neurolingüística, ¿sí? Porque hacía parte de sus funciones laborales, no de su investigación. De tal manera que
una semana antes de hacer el diagnóstico, ella hace un taller espectacular sobre programación neurolingüística. Ella pensaba que una cosa no tenía nada que ver con la otra, pero resulta que cuando hizo el diagnóstico, que hizo el test para determinar la presencia, ¿sí? O las características asociadas al síndrome de Burnout en estas mujeres, encuentra una dicotomía entre lo que ella ha observado durante todo el tiempo que ha trabajado con las mujeres y lo que las mujeres respondieron en el test. Y me decía, profe, pero si estas mujeres me han dicho que pasan cansadas, que pasan agotadas, que muchas veces sus emociones están sofocadas, que han tenido despersonalización, que la comunicación se le ha deteriorado, que su autopercepción. Y resulta que ahora aplico el instrumento y pareciera que todo estuviera perfecto en ellas, pero ¿en dónde está todo lo que yo he observado? ¿Por qué no lo puedo evidenciar? Y yo, que ignoraba que ella había hecho una conferencia, un taller, yo le decía, algo debió haber invalidado. Y entonces ella dice, profe, yo hace una semana hice un taller sobre programación neurolingüística. Ay, ¿de qué hablaste? No de la importancia del poder de la palabra, de poder nosotros comenzar a llamar las cosas de una manera diferente, de comenzar a modificar cómo percibimos nuestra propia realidad y cómo la podemos transformar. Yo le dije, ajá, ahí está, ¿sí? Ellas te respondieron el test, ¿sí? Influenciadas por una actividad cualitativa. Hiciste un taller cualitativo de intervención, de transformación, de movilización de los estados de conciencia y resulta que ahora que vas a hacer el diagnóstico, entonces contaminaste la muestra, afectaste la muestra. Así que nada, tienes dos escenarios. O cambias de tema de la investigación, que sería lo menos convenientes. Segundo, cambias de muestra porque ya la contaminaste, ¿sí? O tercero, cambias de enfoque y haces una investigación hermenéutica donde ese taller, es decir, donde tú tomes las observaciones y las entrevistas que tenía anteriormente con ella, donde observabas que había esa presencia de síndrome de Burnout y comenzamos ya no identificar de que existe el Burnout, sino comprender precisamente el agotamiento emocional y físico desde las propias experiencias de ellas. Y fue la manera en cómo pudimos salvaguardar un momento esa investigación. Así que las investigaciones mixtas no es un arroz con mango. No es mezclar acciones cualitativas con cuantitativas como si eso lo permitiera. No. Las investigaciones mixtas tienden a ser investigaciones con dos bases, con dos fases. Una fase cuantitativa y una fase meramente cualitativa, donde las acciones epistemológicas de ambos enfoques no se contradigan entre sí ni afecten la intencionalidad de cada fase. ¿Sí? O viceversa, la primera fase es cualitativa, la segunda fase es cuántica, respetando y complementándose, mas no influenciándose o afectándose entre ellas, que sería lo que intentamos evitar, ¿sí? Por eso algunas personas recomiendan que las investigaciones mixtas deben de tener preguntas compuestas que se alcance a evidenciar la fase quanti y quali, o en su defecto tener dos preguntas generales, una de carácter cuantitativa y una de carácter cualitativa. Entre los objetivos específicos se van a estar distribuyendo, por ejemplo, si son 4 objetivos específicos y la investigación tiene una fase predominante cuantitativa y una fase final cualitativa, pues se hace 3 objetivos específicos cuanti y se reserva un específico para lo quali. Ahora, lo que sí es importante, y tengo un artículo que recién me acaba de publicar una revista aquí en Colombia de ciencias sociales, es entender que cuando mi investigación es mixta, porque la mayoría de la gente dice, ah, no, es que yo voy a hacer también una encuesta, una entrevista, yo tengo una investigación cuantitativa, pero como también voy a hacer una entrevista, es cualitativa, es mixta, no. Yo sin ningún problema puedo tener el 98% de mis instrumentos, el 90% de mis instrumentos son cuantitativos, mis fases son cuantitativas, ¿sí? Y el hecho de que yo aplique una entrevista a profundidad a un experto no hace mi investigación mixta. Mi investigación es cuantitativa, pero he aplicado un instrumento que me va a complementar, me va a ayudar, pero que no afecta a las fases, que de alguna manera no afecta a la intencionalidad de la investigación, que se ha hecho de manera
bastante controlada con el objetivo de que no me afecte el análisis de los datos cuantitativos y no hay problema, es cuanti. Aunque yo haya hecho una entrevista, aunque haya hecho cualquier cosa. Sí, sin embargo, eh, y viceversa, las investigaciones cualitativas, yo puedo tener una investigación, de hecho en mi tesis doctoral lo hice, es 100% cualitativa, pero hubo un evento, hubo una actividad científica donde apliqué una escala de Likert y esa escala de Likert buscaba determinar los niveles de actitud de los docentes frente a un elemento en particular. Pero ese elemento en particular no era el protagonista de mi investigación. Me ayudó en su momento a reflexionar sobre cosas y complementó mis reflexiones, mas no fue central o que de alguna manera me llevase a considerar una fase, ¿sí? Eh, de relevancia en mi investigación. Fue un instrumento, ¿sí? Por ejemplo, yo pude haber tenido unos 30 instrumentos, uno solito fue Quanti, y eso no hace que mi investigación sea mixta. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, porque podemos cometer fallas y errores que nos pueden afectar de manera significativa, ¿vale? ¿Me confirman si esto se ha entendido, porfa, para proseguir? ¿Sí? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con las investigaciones mixtas. ¿Se pueden desarrollar? Claro que se pueden desarrollar, pero con ciertas características, ¿vale? Pensando, güey. 2,5. Bueno. Dale, dale. Dice Alexandra, perfectamente espectacular la explicación. Muchas gracias, Alexandra. Sandra, sí, es muy importante la claridad como usted lo manifiesta en relación a las investigaciones mixtas. Totalmente de acuerdo. Dice Margarita, tengo una pregunta. Si tengo una investigación que es la creación de un prototipo para un sector determinado, ¿esa investigación puede ser mixta? Puede ser mixta, pero lo que sí es que tiene que tener prevalencia cuantitativa. Sí. Eso sí, tu investigación tiene que tener prevalencia cuantitativa porque tú vas a crear un prototipo. Así que tendrás que hacer un experimento de ese prototipo. Es decir, al crear un prototipo, necesitas hacer al menos una investigación cuasi experimental si estás a nivel de maestría o doctorado. Y eso te implica, obviamente, hacer una fase completamente cuantitativa predominante. Y quizás, de pronto, por ejemplo, imagínate, así lo voy a poner para explicarlo más sencillo con la pregunta que me hace Margarita. Entonces, ella asume, su investigación es, ¿sí? Su pregunta, ¿de qué manera, sí, un prototipo, o sea, pero no le llamemos prototipo, porque no se llamaría prototipo. Hagamos que lo que ella está haciendo es una estrategia de productividad en el sector textil. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, ella dice, pues, ¿de qué manera una estrategia o un modelo de trabajo, ¿sí? Un modelo de productividad para el sector textil aumenta de manera significativa? No, pero aquí lo estoy diciendo, ¿de qué manera, ¿sí? Un modelo de trabajo industrial aumenta la productividad en el sector textil? Un ejemplo, ¿sí? Y cómo, y miren la segunda pregunta ahí mismo, y cómo los colaboradores perciben su apropiación. Esa sería una investigación mixta. O sea, la primera fase es cuantitativa, que es grandísima, donde yo voy a validar que el modelo, ¿sí?, de trabajo industrial va a aumentar de manera significativa la producción textil, ¿sí? Pero también me preocupo por lo humano. Así que he reservado como también poder comprender en la aplicación de ese modelo
poder comprender cómo perciben los colaboradores esa apropiación del modelo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ella, para poder validar esta investigación, ¿sí? Va a utilizar una investigación cuasi experimental. Entonces, ella asume que como variable independiente tiene dos variables independientes. Una, el modelo que ella va a crear, y dos, la manera tradicional en cómo ellos vienen trabajando. Y la variable dependiente vendría siendo la productividad. Entonces ella dice, perfecto, objetivo específico número 1, ¿sí? Voy a diagnosticar la productividad tanto en el grupo control, que es donde yo voy a aplicar mi modelo industrial, y el grupo experimental, que es donde yo voy a aplicar mi modelo, y el grupo control, que ellos van a seguir trabajando de la manera como van a trabajar. ¿Sí? Entonces, ven, el objetivo específico número 1, determinar los niveles de productividad en el grupo control y en el grupo experimental antes de desarrollar el modelo. Perfecto. Objetivo específico número 2, ¿sí? Diseñar y aplicar el modelo industrial, ¿sí? Para el aumento de producción, tal cosa. Objetivo específico número 3, evaluar, ¿sí? Evaluar de manera intergrupo e intragrupo la productividad antes y después de la aplicación de la estrategia. Ahí, de esa manera, pueden comparar. Tranquilo que va a haber una clase donde vamos a hablar de eso. ¿Sí? Y por último, el cuarto objetivo lo reservo cualitativo. Y ese cuarto objetivo, por ejemplo, puedo decir, comprender las percepciones e imaginarios de los trabajadores en función del grupo experimental, porque me interesa hacerlo, en función del grupo que aplicó el modelo, para ver ellos cómo se sintieron, cómo percibieron el modelo, y poder, obviamente, fortalecer o enriquecer la investigación desde un carácter cualitativo. Pero durante la fase 1, durante la fase 1, que aplicaría el objetivo 1, 2 y 3, es meramente cuanti. Ahí no voy a influenciarlo con actividades quali porque puedo dañar la investigación. Y el cuarto objetivo, meramente quali. ¿Sí? No voy a dañarlo ni a afectarlo con acciones quanti. ¿Sí? Eso sería más o menos como para darle a entender. Y si no quieres complicarte la vida, hazlo simplemente cuantitativo. Porque si quieres crear un prototipo, aquí la intencionalidad es que puedas evaluar el prototipo, por lo cual necesitas una investigación cuantitativa. Dice Alexandra, me encanta porque justo esto, oh, excelente, te está sirviendo muchísimo en toda esta clase. ¿Y sabes qué es lo más bacano, Alexandra? Que en el material de apoyo están todas las diapositivas mías. Todas. Así que ahí te está el paquete chévere. Dice, búsqueda de variantes genéticas y marcadores de ancestría. Vuelvo y repito, es mixta. Ya hemos dado epistemología. Ustedes ya podrán decir si es mixta. Dice, búsqueda de variantes genéticas y marcadores de ancestría es una investigación mixta. O sea, búsqueda de variantes genéticas y marcadores de ancestría suena, porque no sé de qué me estás hablando honestamente. Suena cuanti, porque tienes que demostrar que buscaste y encontraste. Es cuanti. Sí, vale. Debe haber una prevalencia cuanti. Ahora, ¿qué es lo mixto? O sea, ¿qué sería lo cualitativo? Tienes que preguntarte. O sea, epistemológicamente hablando, aléjate de los instrumentos. Ah, es que yo hice una entrevista a un experto. No. Si la entrevista al experto lo que hizo fue favorecer y apoyar el análisis de los datos cuantitativos, no hace que la invitación sea mixta. La invitación es mixta cuando esa recolección de datos cualitativos adicionales que va a hacer tiene o da respuesta, ¿sí? A la fundamentación epistemológica, ¿sí? Y metodológica de la investigación. Es decir, le contribuye a las actividades científicas, a los objetivos, al propósito de la investigación. ¿Ya? Yo la veo más cuanti. Pero no te puedo decir que no es mixta porque no sé toda la información que debes de tener en tu cabeza, que quizás de pronto sí podría apuntar a una intencionalidad mixta. Vamos. ¿Puedes saber cómo usan los docentes la inteligencia artificial hoy en X nivel? ¿Qué tipo de investigación sería? Mire, vuelvo y repito. Mire, haría mal y sería un mal profesor si
construyo un cordón umbilical entre ustedes y yo para yo decirle qué es y qué no es. Esta clase busca darle los elementos que a ustedes les permitan responder esas preguntas. Ayer dábamos tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento y cómo el investigador observa la realidad? Sí, cómo el rol entre el investigador y el conocimiento que se produce y la población que participa en la investigación. O sea, esas son las preguntas que deben hacerse para determinar si esta investigación es cuantitativa solamente o si es cualitativa o si es mixta. Por ejemplo, dice Verónica, profe, saber cómo usan los docentes la inteligencia artificial hoy en tal nivel, ¿qué tipo de investigación sería? ¿Cómo observan la realidad? ¿Sí? Entonces, si tú eres una profesora que en este momento está observando la realidad diciendo, yo quiero ver cuál es el nivel de influencia de la inteligencia artificial en la gestión educativa del maestro. Oye, yo quiero saber cuánto tiempo podría reducirle de trabajo la inteligencia artificial al maestro y en qué medida podría posibilitarle cubrir más contenido. Se dan cuenta que todo lo que he dicho es cuantitativo. Estoy observando la realidad desde una cosmovisión cuantitativa. Entonces yo diría, no, si esa es la manera como yo estoy observando la realidad, esa investigación es cuántica. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando, mi relación, cómo observo la realidad, la estoy sistematizando desde variables completamente medibles. Y eso responde mucho a cómo yo como persona, como sujeto, problematizo la realidad. Y la estoy problematizando desde una cosmovisión completamente positivista, de causa-efecto, de variable independiente, variable dependiente. Sí, entonces sí se comprende. Pero si la profesora dice, oye, definitivamente, ¿cuáles son las percepciones que tienen los maestros con respecto a la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los sistemas de creencias que son resistencia para que ellos apliquen una innovación pedagógica y emergente? Ya ahí te está yendo a una visión hermenéutica. Mira cómo tú estás viendo la realidad hermenéutica. Pero si tú te preguntas, oye, ¿cómo logro transformar las dinámicas educativas a través del uso de tecnologías disruptivas y emergentes desde una didáctica de innovación tecnológica emergente? Ya quiero transformar, quiero que ellos cambien la manera de pensar, quiero que ellos se dinamicen con el uso de inteligencia artificial. Estoy asumiendo un pensamiento sociocrítico. Pero si yo digo, hombre, ¿de qué manera se puede crear un aula local transdisciplinar emergente, ¿sí? Que responda obviamente a los tiempos complejos de una metacognición compleja, ¿sí? Apoyado con tecnologías del aprendizaje y del conocimiento? Pues entonces ya yo sé que estamos yéndome hacia una investigación ya emergente. Ya estoy asumiendo una perspectiva transdisciplinar, local, estoy asumiendo una investigación desde una problemática mucho, pero mucho más compleja y más profunda, que obviamente se tendrían que desarrollar solamente a nivel doctoral, ¿sí? Por el tiempo, es decir, una investigación que te puede llevar 4 años, sí, no más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que responder. O sea, yo no soy el que te voy a decir si eso no es. ¿Cómo estás observando la realidad? ¿Cómo observa la realidad? Eso es lo que tienes que ver. O sea, las preguntas de Google, la clase de ayer es importante por esto. ¿Ya? Ok, excelente, Luis, Hernando. Dice, ante esa dualidad que usted plantea, dice Belki, ¿cómo se deja ver entonces cuál será el tema principal si ambos son realmente interesantes? Es una decisión del investigador.
Miren, este es el consejo más grande que les voy a dar. Mírese a un espejo y repita conmigo, el investigador soy yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso influye en la defensa, sobre todo en las predefensas. Cuando uno dice, es que yo quiero hacer esta investigación, esto y esto, entonces viene la otra persona de afuera y dice, sí, excelente, pero sería interesante que tú le metas esto y le metas esto otro y le metas... Mire, nosotros no podemos ser como las olas del mar, que el viento las lleva donde... No, no te digo, uy, sí, interesante. El tema es que mi intencionalidad, ¿sí? Lo que yo quiero investigar es esto, ¿sí? Esto es lo que quiero investigar. Así que yo decidí hacerlo de esta forma. Con esto no quiero decir que uno pelee con todo el mundo, no. Habrán comentarios que son más que aceptables, que uno incluye en su investigación y que favorezcan y que fortalezcan la investigación, pero sin perder la brújula, porque eso hace que personas llevan 6 años haciendo un doctorado y no se han terminado. Ya se graduaron hace 3, 4 años y no han terminado la tesis. Porque cada asesor o cada director que le ponen, les cambia la tesis. Entonces, cuando el investigador está claro, no, es que sí, chévere transformar y chévere explorar las percepciones de los profesores con respecto a la inteligencia artificial y eso de los sistemas de creencia es muy chévere, bacano, pero eso no es lo que yo quiero. O sea, yo necesito en este momento validar la incidencia. A mí lo que me interesa en este instante es poder demostrarle a la Secretaría de Educación que si implementamos un programa de inteligencia artificial, se van a mejorar los indicadores, se van a mejorar el tiempo de gestión educativa, se van a mejorar los productos de entrega. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Por qué? Porque yo estoy participando en una convocatoria y esa convocatoria maneja el marco lógico y en el marco lógico hay puros indicadores. Y esos indicadores son plata y me toca justificar el proyecto en términos de dinero. Así que esta investigación es cuanti. Chévere lo demás, pero yo necesito hacerlo de esta forma. Y me estoy apoyando en tales autores que me están diciendo cómo hacerlo de esa forma. ¿Ya? Porque de lo contrario no terminan una tesis jamás. Carlos ha dicho una recomendación que es buena. Sería mejor quedarse con el paradigma que tenga mayor peso en la investigación y realizar una segunda investigación con la otra. Completamente de acuerdo con él. Yo soy de los que digo, menos es más. ¿Sí? Menos es más. Yo prefiero hacer una investigación cuanti bien hecha que una mixta mal hecha. Pero prefiero hacer una investigación quali bien hecha que una mixta mal hecha. ¿Ya? Prefiero hacerlo de esa manera. Me regalan un... Vale. Ahora, no hay que tenerle miedo a la investigación mixta, pero sí tienen que entender que para hacer una investigación mixta tienen que nadar en los dos ríos. ¿Sí? Tienes que aprender a nadar en piscina y a nadar en el mar. ¿Sí? Porque, porque si te vas a meter en una investigación mixta ignorando o no manejando alguno de los enfoques bien, te pueden meter en una camisa de once varas, que es un dicho bastante caribeño. Dice Marilena, el modelo de investigación tecnológica, ¿cómo podría ubicarla en esos parámetros? El modelo de investigación tecnológica. O sea, ya de por sí, las investigaciones tecnológicas tienden a ser de carácter cuantitativo, pero eso no les resta a que puedan desarrollarse investigaciones de carácter cualitativo.
¿Ya? ¿Cómo podría ubicarla en esos parámetros dado que parte de la construcción de la solución, algo así, donde la solución es el problema de la investigación? No te entendí muy bien, mi estimada Marilena, para serte franco. Mm. Pues mira, ¿cómo podría ubicarse una investigación de arte? O sea, vuelvo y repito, presumo que debería ser subjetiva, ¿sí? No, me costaría ver una investigación cuanti en artes, pero vuelvo y repito, son ustedes los que tienen que llegar a esa respuesta. Yo no se las puedo dar. Perfecto. Vale, vamos a terminar. Para continuar ya. Voy a terminar esta sección de preguntas y respuestas dándole la voz y la palabra a Carlos López, que tiene la manito levantada. ¿Sí? Carlos, ¿cómo estás? Hola doctor, buenas tardes a usted y a toda la sala virtual. Interesante todos los temas que has estado tratando hasta el día de hoy. Sin embargo, en algunos sí es muy importante la interacción que puede haber con los investigadores que estamos aquí. Mira, Claro, uno de ellos, el que ya comentaste, ¿verdad? Muy interesante sobre las investigaciones mixtas, los paradigmas mixtas. Yo me he enfrentado a serios problemas cuando quiero enfocar una investigación mixta, quali, quanti o que sea otra combinación. Porque cuando quiero elaborar, y eso es muy importante para todo el auditorio, cuando quiero elaborar un manuscrito derivado voy a tener serios problemas en el puro título de mi investigación para mandarla a una revista JCR seria con factor de impacto. Una revista depredadora me la va a aceptar como la mande, pero una revista seria con factor de impacto, ya que está en la lista de las JCR, me va a rechazar mi manuscrito, porque desde los elementos epistemológicos del título me va a rechazar mi manuscrito. Si la mezclo con mixta con papas y con zanahoria y cebolla, es muy importante mejor definir o quali o quanti o socio crítica, claro, ¿verdad? Y después me hago dos investigaciones derivadas del mismo trabajo y aprovecho dos grandes resultados, ¿no? Entonces, muy importante esa recomendación porque si no, no van a pasar un manuscrito nunca y no se van a titular nunca, ¿eh? así es. ¿Verdad? Completamente de acuerdo con Carlos. Carlos, muchas gracias. Creo que fuiste más conciso que yo en la recomendación. ¿Sí? Gracias. Y lo otro No, que te quiero comentar, no manera de contradecirnos, sino que como que no estoy de acuerdo con una claro. cosa que aseveraste hace rato, Ever, y así entre colegas, que no todas las investigaciones deben llevar hipótesis. Ahí sí me causó un poquito así como comezón. Sí, lo que pasa es que, mira, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué función tiene la hipótesis? Responderte tú al posible problema, al problema que ya observaste en una realidad y que tú le estás dando una respuesta antes de hacer la investigación, el experimento o toda la investigación para ver si la rechazas o la aceptas tu hipótesis. Vale, Entonces, si no tienes hipótesis alternativa y nula, entonces, ¿qué vas a rechazar? ¿Qué vas a comprobar en investigación? Me quedo con esa duda, doctor, como investigador. claro. Ojalá No, la claro, puedas. Carlos, tú lo has dicho claro, porque tú has dicho, cuando voy a hacer un experimento, mira que tú has dicho claramente, experimento. ¿Qué pasa Ujú. cuando tú vas a hacer un experimento? Cuando tú vas a hacer un experimento, estás asumiendo una relación de causalidad usualmente. Es decir, estás definiendo una variable independiente con variables dependientes, ¿cierto? Tú la estás Sí, asumiendo. Sí, pero resulta que en las investigaciones cuantitativas hay investigaciones donde tú no vas a manipular variables, que son las investigaciones no experimentales, como las investigaciones longitudinales y las investigaciones transversales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú en este momento desarrollas una investigación donde no necesariamente estás buscando causalidad, donde no estás definiendo una variable independiente y dependiente, simplemente estás, vamos a unas investigaciones sencillas, ¿sí? Para poder determinar la presencia de algo, ¿sí? La existencia de algo en esto. Yo estoy haciendo un estudio de mercadeo, ¿sí? Y quiero determinar si en una población X, en Montería, puede haber, voy a hacer un estudio de mercado donde me posibilite determinar si puede haber aceptación en el nicho para recibir la carne de conejo en restaurantes gourmet, ¿sí?
Entonces yo hago una investigación de carácter transversal, ¿sí? Donde hago un instrumento de recolección de datos. Es decir, hay unas investigaciones que no son tan complejas desde el punto de vista empírico, ¿sí? Que no requieren ni la manipulación de las variables, ¿sí? Y que de alguna manera, entonces, ¿qué pasa? Y yo se lo dije, puede que tengan hipótesis, ¿ya? Pero vamos a hacerlo porque el objetivo mío no es decirles qué pensar, no es Sí, darle no. un pescado, sino Es darnos enseñarles a las pescar. herramientas para que nosotros Eso, tomemos vamos a decisiones. hacer, vamos a intentar apoyarnos un poco, ¿sí? Un poco. Voy aquí a compartir, porque esa pregunta está genial, ¿sí? Ujú. Voy a, voy a, voy a Vamos a cerrar validar. mi micrófono, ¿eh? Ah, vale, perfecto, claro. Vamos a validar aquí. Aquí comparto pantalla y voy a utilizar una base de datos. Me voy a Explorar GPT, me voy a investigación y análisis. Ya esto se lo enseñé a hacer, ¿verdad? Y vamos a buscar Scholar GPT, ¿sí? Que es una excelente base de datos. Y te vale. Entonces, voy a decirle, ¿sí? Como experto en investigación cuantitativa, positivista, neopositivista, ¿sí? Neopositivista, naturalista, ¿sí? Deductiva, ¿sí? ¿Sí? Considerando autores, y puedo poner la lista de autores que ustedes quieran, autores reconocidos en el campo, ¿sí? Haciendo un sondeo de literatura en bases de datos, ¿sí? Crea una matriz asociada a asociada al enfoque cuantitativo, ¿sí? Determinando qué investigaciones son obligatorias, qué investigaciones obligatoriamente deben llevar hipótesis y cuáles no. Y cuáles no. Vamos para ver si yo estoy equivocado. Claro. Sí, pues sí, la matriz debe tener. Vamos a poner aquí eh, tipo de investigación, ¿sí? Debe o no llevar hipótesis, explicación argumentativa de la presencia o no de hipótesis, ¿sí? Y las referencias base de la respuesta. Si va por aquí, coloca URL explícita. Vamos a ver. Es un prompt sencillo, ¿sí? Y voy a ejecutar. ¿Ya? Miren, en otras veces no me pidió permiso. ¿Por qué me está pidiendo permiso ChatGPT? Porque yo le he dicho, no quiero que me respondas tú. Le estoy diciendo, haciendo un sondeo de literatura en bases de datos. Así que me está diciendo, ya ChatGPT no me va a contestar. Me va a contestar una base de datos. Así que le doy permiso para que se conecte con base de datos. Y son palabras claves que transforman, obviamente, la manera. Vamos a ver. Miren, las investigaciones exploratorias no llevan hipótesis, porque son exploratorias. Las descriptivas no llevan, las explicativas sí llevan. Las explicativas sí llevan. Las correlacionales sí llevan. ¿Sí? Vale. Ah, las explicativas sí llevan. Sí, sí te das cuenta. Vamos a ver. Las exploratorias, dice, eh, explicación argumentativa. Su propósito es generar nuevas preguntas de investigación y descubrir tendencias, por lo que no parte de hipótesis establecidas, sino que las genera como resultados. Es decir, que el investigador sale sin hipótesis,
Pero cuando terminan las investigaciones, uno de los productos son posibles hipótesis sobre ese nuevo conocimiento al cual se ha llegado. Imaginémonos, yo soy un biólogo y resulta que de alguna manera identifiqué una nueva especie de escorpión marino que no ha estado documentado, nadie ha hablado de él, no existe, es un nuevo descubrimiento. Yo me aventuro a una investigación exploratoria donde, ¿qué hipótesis voy a tener si no sé nada de ese conocimiento? Entro a hacer un análisis de los datos y después que ya yo haga mi investigación, entre las conclusiones, puedo presentar diversas hipótesis al respecto para que otras personas cojan esas hipótesis y sí hagan experimentos y determinen que esas hipótesis sean o no reales. Interesante. Las descriptivas, busca medir y describir fenómenos sin establecer relaciones causales. Lo que yo le decía al amigo. Es decir, si yo no tengo relaciones causales, la hipótesis, ¿qué hace? Sí, la hipótesis surge en la causalidad, por lo que no es necesario formular hipótesis. No es necesario, no significa que no se pueda formular hipótesis. Y ya, y aquí están las bases, pues los datos que me entregan, ya. Aquí, Ortega dice que no es necesario buscar o medir y descubrir fenómenos sin establecer relaciones causales entre variables, por lo que no es necesario formular hipótesis. Sí, correlacionales. Se enfoca en determinar las relaciones entre dos o más variables. Requiere hipótesis que especifiquen la dirección y magnitud de las relaciones esperadas. Sin embargo, yo me he encontrado en la experiencia un par de investigaciones correlacionales que quizás de pronto lo plantean sin hipótesis. Pero bien, yo soy de los que pienso que sí debería llevar hipótesis. Explicativas. Busca establecer relaciones causales en efecto entre variables. ¿Sí? Estas sí estas sí están obligadas, que es lo que decía él. De pronto las investigaciones que él está desarrollando, que son exploratorias, que son explicativas porque son experimentales, porque desarrollaron, por ejemplo, un cuasi experimento, sí, con alcance explicativo. Entonces, están buscando relaciones de causalidad, lo que requiere hipótesis claras para ser verificadas mediante el método científico. ¿Sí? Experimental. Las investigaciones experimentales tienden a tener manipulación de variables, por ende, generan relaciones de causalidad, por ende, requieren hipótesis. Las cuasi experimentales. ¿Sí? Entonces, allí están claramente definidas qué tipo de investigaciones cuantitativas requieren hipótesis y cuáles no, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está establecido en la literatura, ¿cierto? Y en la propia experiencia, ¿ya? Está establecido de esa forma. Eh, vale, voy a activar el chat y me dice si se entendió, mi estimado Carlos, si de pronto fue y habría que chequear, obviamente, la literatura y determinar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿se comprendió? Vamos. Bien, yo voy a avanzar, le voy a pedirle a favor a Mirella que no me baje la manito, ¿sí? Voy a avanzar en un nuevo tema porque si no me quedo. Y antes de que se acabe la clase, mi estimada Mirella, yo te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Vale, anótamela en algún lugar para que no se te pierda, ¿vale? Sí, vale, ok, vamos. Entonces, ahora, vamos a hacer algo, vamos a abordar esto rapidito, ¿sí? Vamos a abordar esto rápido. Entonces, eh, las investigaciones cuantitativas, vamos a pasar de esto. Entonces, por ejemplo, las investigaciones cuantitativas, eh, y aquí, sin ser, pues, mi respeto al maestro Hernández Sampieri, es un autor bastante reconocido en Latinoamérica, bestseller en metodología de la investigación. Yo lo admiro en muchos aspectos, pero quiero ser muy claro, no es sano para ningún profesor de metodología en la investigación estar casado con un solo autor. Y conozco a más de un profe de metodología en la investigación
que ve, respira y suda por Hernández Sampieri. Y eso no es sano, ¿sí? Este cuadro que yo le estoy planteando es samperiano, ¿sí? Es muy de Sampieri, pero no nos podemos quedar simplemente en Sampieri. Tenemos que dialogar con otros tipos de autores, de enfoque, de perspectiva, ¿sí? ¿Ya? Es decir, no podemos construir una religión metodológica de Sampieri. Su trabajo es un trabajo, uno, sistemático, ¿sí? Porque es un autor principalmente de revisión y que ha hecho unas compilaciones, yo creo que más del 60% de los investigadores y de los profes de investigador en algún momento y me incluyo ahí, hemos pasado por las respetables palabras del maestro Sampieri, pero no podemos, porque yo conozco más de uno que, mejor dicho, evalúa un proyecto tan cerrados, es decir, y que si fuera que leyeran todas los libros de Sampieri, pero se leyeron la cuarta edición de Sampieri y mejor dicho, lo que no sea similar a la cuarta edición de Sampieri, entonces lo rechazan o lo corrigen o lo subestiman. Entonces, eso sí es una crítica clara que yo hago. Y menciona a Sampieri porque es el caso que uno más ve de profesores fanáticos con Sampieri, pero aplica para cualquier otro autor, ¿cierto? Aplica para cualquier otro. Bien. Entonces, con Sampieri encontramos precisamente esto, que él define que entre los paradigmas asociados al enfoque cuantitativo vemos el paradigma empírico-analítico, que a su vez se separa en investigaciones experimentales y no experimentales. Esa va a ser la clase de mañana. Para que la clase del lunes se la reservemos al paradigma hermenéutico y la del martes se la reservemos al paradigma sociocrítico. ¿Sí? Ok. Vale. Me regalan un segundo. Vale, vamos a ir aclarando. Gianmarco dice, ¿por qué hay un tipo de investigación cuantitativa experimental si usted dijo que las investigaciones cuantitativas son no experimentales? Mi estimado Giancarlo, permíteme aclararte. Quizás de pronto me escuchaste mal. En ningún momento dije que las investigaciones cuantitativas son no experimentales. Mencioné que las investigaciones cuantitativas se pueden dividir en investigaciones experimentales y en investigaciones no experimentales. ¿Sí? Así que de manera muy atenta, me excuso si quizás de pronto la manera en cómo lo mencioné pudo haber generado dicha confusión. ¿Ok? Pero claro que las investigaciones experimentales tienden a ser de carácter cuantitativo. ¿Ok? Claro que existen investigaciones experimentales cuantitativas. Las investigaciones cuantitativas, voy aquí a apagar porque si no, no puedo avanzar. ¿Sí? Dice, vamos a ver, dice, veamos. Enfoque cuantitativo. Yo le decía, busca medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar, identificar. Son cosas completamente importantes. Las investigaciones cuantitativas tienden a ser lineales, ¿sí? Tienden a ser unidireccionales, ¿ya? Y eso pues, obviamente hace que la epistemología de la investigación tenga esas características. Quiero socializarles algo que van a encontrar en el material para que sepan por qué se los puse allí y lo relevante que es para un investigador, ¿ok? Entonces resulta que en el material, y permítanme acá, si yo ubico el material, veamos aquí. Sí, aquí está. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. En el material de apoyo, eh,
Por ejemplo, cuando ustedes vayan aquí donde dice investigación empírico-analítica, van a encontrar todo lo que tiene que ver con investigaciones cuantitativas. Van a encontrar prompt de ejemplos, que son los chats hechos con inteligencia artificial, y van a encontrar algo que se llama plantillas editables. En las plantillas editables les he compartido, miren, todas estas plantillas completas. Esta es como mi colección personal de plantillas editables en PowerPoint. Por ejemplo, si van a hacer una investigación cuantitativa y van a hacer análisis del problema, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, veamos a ver, vamos a encontrar aquí plantillas como la mapa causa-efecto. Vamos a descargar aquí y voy a abrir. Y aquí les comparto decenas, porque hay decenas de mapas Ichikawa, de mapas de causa-efecto completamente editables en PowerPoint. Así que ustedes podrán, obviamente, poder crear sus presentaciones. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo hecho en esta plantilla, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, problema, mal ambiente laboral, que vendría siendo la variable dependiente, que es el efecto, y la variable independiente es la gestión del talento humano, sistematizándose de la siguiente forma: comunicación o mala comunicación, porque aquí lo estoy diciendo como problema: mala comunicación, estrés sin cansancio, desmotivación, mal liderazgo, no manejo de los conflictos y mala logística del trabajo. Y aquí está la sistematización según el mapa de Chicago, ¿cierto? Entonces van a encontrar decenas de tipos de mapa de Chicago que ustedes pueden utilizar y que pueden integrar a sus presentaciones, y que del mismo modo también les pueden ayudar a tener una comprensión eh, semántica de lo que están abordando en cualquier momento. Entonces, estas diapositivas son completamente cuantitativas, o sea, porque son de dinámica, por ejemplo, causa. Entonces pongo aquí la causa y aquí los posibles efectos que quiero trabajar, ¿sí? Es decir, estas las he organizado de esta manera porque para mí como investigador y como profesor de investigación es importante tener bastante material que me ayude a generar este tipo de cosas. Por ejemplo, árbol del problema, y aquí tengo varios ejemplos de árbol del problema, y ahora van a ver que esto es una belleza, ¿sí? Árbol del problema, mire, esquemas para hacer árbol del problema, que también es muy utilizado para proyectos de carácter cuantitativos, ¿sí? Vale. Entonces, madre, si yo mire, cada diapositiva tiene al menos unas 30, al menos 30, y tengo solamente para cuantitativo, tengo ¿cuántos documentos? Tengo donde, aquí no hay una parte donde me diga cuántos archivos hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 27 archivos. Imagínate, por 30 plantillas más o menos cada uno, estamos hablando de 600, casi de 800 posibles imágenes que a ustedes les pueden servir. Por ejemplo, para presentar resultados, plantilla editable para presentar resultados, y ahí van a encontrar estas plantillas. Ya, estas plantillas, muchas de ellas me costaron cuando las adquirí, porque las adquirí con paquetes que compraba para hacer análisis de datos cuantitativos. Y pues bien, en esta ocasión yo se la estoy suministrando en este material de apoyo. Mire, con gráficas, todo es editable. Aquí todo para que ustedes puedan enriquecer sus diapositivas a la hora de presentar los resultados, a la hora de hacer defensas de tesis. Y para los profes que son cualitativos, o para los investigadores cualitativos, en su enfoque también van a encontrar lo mismo. Por ejemplo, si yo me voy para las investigaciones sociocríticas, aquí están plantillas editables y ahí van a encontrar eso, ¿ok? Ahí van a encontrar plantillas editables. Ya para lo cual es muy diferente, ¿sí? Ya para lo cual es muy diferente. Por ejemplo, para lo quali, vamos a abrir una quali nomás. Tengo menos plantilla que en quanti.
pero son muy enriquecedoras. Mire, puros diagramas espirales, cíclicos, reflexivos, porque responden a las características epistemológicas de, de las infografías y de los esquemas que responden a unas características cualitativas, ¿ya? Y ahí vamos a estar viendo al menos 300 plantillas van a encontrar también para lo cual. Entonces, creo yo que son de las cositas que quiero que ustedes tengan presente, ¿vale? Vamos ahora a ver algo para ir iniciando. Y es que vamos a ver acá, veamos, veamos acá. Vale. Quiero, quiero llevarlos a que comprendamos algo que para mí es de mucha importancia, ¿sí? Todas estas presentaciones están también en el material de apoyo, ¿ok? Vamos a cerrar esto. Vale, comencemos. Entonces, miren, eh, este meme que están viendo en pantalla es un meme que, que es muy real. Muchas veces, y sobre todo en la universidad cuando hacíamos investigación en grupo, este tipo de cosas lo hacíamos. ¿Sabes qué? Tú haces la introducción, yo hago la bibliografía y todo eso lo pegamos en la clase, todo eso lo pegamos allá en la universidad cuando nos encontremos, ¿ya? Tú haces la introducción, yo la conclusión, tú la bibliografía y mañana unimos todo eso en la clase. Y cuando lo pegábamos, pues quedaba todo un desastre. Yo califiqué proyectos en donde, y esto es real, en donde en el título de la investigación aparecía una institución y en el objetivo de la investigación aparecía una completamente distinta. Eh, y debemos entender que una investigación es un arte de coherencia sistémica. Es decir, se mezcla múltiples disciplinas y conocimientos que deben ser coherentes entre ellos. A esto yo le llamo la triada. Y esta triada tiene que ser compatible. Una triada epistemológica, cómo se observa la realidad, una triada metodológica, cómo se va a intervenir la realidad, y una triada y una perspectiva teórica, que es cómo se fundamenta esa realidad. O sea, son tres elementos que deben estar articulados. De lo contrario, nuestra investigación se va a ver así. ¿Sí? Mis autores teóricos tienen que ser coherentes con mis autores metodológicos, ¿sí? Y con mis autores epistemológicos, ¿sí? De esta manera,
permítanme, y yo veo, parece aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver aquí en reciente, en descargar. Pues aquí aparece. Aquí está. Esto también lo van a encontrar en el material de apoyo. Esta es la defensa de mi tesis doctoral, ¿sí? Que se llamaba Currículo del Hogar desde un enfoque emancipatorio para la formación integral en primera infancia. Hay un curso que en algún momento desarrollé que se llamaba Presentaciones Disruptivas para Defensas de Tesis, porque apliqué neurooralidad en mi ponencia y creo que contribuyó, sumado obviamente a la gracia y misericordia de Dios, contribuyó a que mi tesis fuera laureada. Así que una de las cosas que hice para comprender de entrada mi investigación antes de mencionar el problema era mencionar la epistemología con la que yo observaba la realidad. Entonces comencé diciendo, para los niños y niñas es tan importante que la escuela sea su segundo hogar, tanto así el hogar sea su primera escuela. Es decir, planteaba mi cosmovisión de interdependencia formativa entre la escuela y el hogar en una dimensión dialógica, no hegemónica, que una estuviera por encima de la otra. El hogar debe entender lo que pasa en la escuela para que pueda articularse eficientemente a ella y la escuela debe entender lo que pasa en el hogar para que pueda articularse eficientemente a él. Seguidamente, antes de comenzar mi sustentación, comencé a hablar de la epistemología de los datos y decía, esta investigación asume una decodificación bilateral y de doble vía entre el saber científico y el popular. De tal sentido que en esta investigación se resaltan tanto las prácticas vernaculares de los padres de familia y cuidadores como las prácticas formativas, didácticas y pedagógicas de los docentes. Es decir, que se le da valor a ambas realidades formativas, ¿sí? Reconociendo lo que decía Faborda, que la ciencia no debe ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales. Seguidamente, planteé la tríada que les decía, ¿sí? Entonces, esta investigación asume una postura epistemológica asociada al pensamiento crítico, entre los cuales está Paulo Freire, Habermas, Grundy, de cómo perciben la realidad desde una perspectiva sociocrítica, considerando a teóricos como Edgar Morin, como Humberto Maturana, como Sousa, como Carlos Delgado, como muchos, como Cecilia Correa de Molina, como Martínez Migueles. Entonces asumía esta postura. Y desde una postura metodológica de emancipación social propuesta por Falborda, por Murcián Florián, por Virton Negrete, entre otros. Entonces, vemos claramente y les explicaba cuál era esa triada para que pudiesen entender el problema, el análisis del problema, la intervención del problema, la fundamentación de la realidad, tanto en el estado de la cuestión como en el marco teórico y obviamente que comprendieran las acciones investigativas y los resultados de la misma. Es decir, que este es el ADN de la investigación. Es decir, estas tres posturas tienen que ser coherentes entre ellas y tienen que estar presentes en la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, desde esa óptica, ¿sí? Qué pena con ustedes acá. Vamos a cerrar acá. Desde esa óptica tenemos que mantener esa coherencia. Entonces, de ahora en adelante vamos a comprender algo, ¿sí? Para mí, considerando la teoría de la equilibración de Jean Piaget,
y los aportes del constructivismo cognitivo, el punto de partida de una investigación es la observación de la realidad. Muchos dicen que es la pregunta, pero si analizamos bien, para yo poder llegar a la pregunta no se viene de la nada, ¿sí? La pregunta requiere que la persona haya primero observado la realidad. Si yo no observo la realidad, ¿cómo la voy a problematizar? Primero la observo, la asimilo y después la problematizo. Así que las perturbaciones cognitivas, es decir, las preguntas surgen después de haber observado, analizado, ¿cierto? Y descrito la realidad. Ahí es donde surge la pregunta. Y la pregunta es el ADN, la columna vertebral del proceso investigativo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, una investigación surge de la observación. Esto es la teoría de la equilibración de Jean Piaget. ¿Sí? Entonces, el sujeto, para poder generar desequilibrios cognitivos, es decir, para poder preguntar, lo primero que debió haber hecho fuera haber interactuado con la realidad y haber pasado un proceso de asimilación de la realidad, la cual es perturbada por una pregunta y obviamente generando procesos de acomodación, que es lo que nosotros desarrollamos en la construcción del conocimiento. Si quieren saber más de eso, les comparto mi tesis de maestría donde dediqué a hablar sobre un modelo de construcción y apropiación social del conocimiento. ¿Sí? Entonces, la pregunta es importante, es el ADN, pero necesita de la observación, del análisis y de la descripción. ¿Sí? Observación, análisis, descripción. Entonces, vamos a estar trabajando este marco lógico del proceso investigativo. Vamos a comenzar a observar una realidad apoyada con inteligencia artificial para guiar a la inteligencia artificial en el análisis de información, ¿sí? Vamos a analizar la realidad para poder entonces describir la realidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer progresivamente esto y la intención es que lo hagamos en la mayoría de los, vamos a ver, vamos a hacerlo, regálenme acá un segundito. Entonces comenzamos. Ayer habíamos hecho este PROM, ¿sí? Ayer habíamos hecho este PROM, ¿verdad? En donde definíamos claramente un problema. Estos dos PROM lo hicimos ayer. Los deben de tener allá, donde hacemos la matriz de Guba y donde se definían, por ejemplo, eh, pues las hipótesis, las variables, todo eso está definido aquí. Pero vamos a hacer el ejercicio aún más completo. Tenemos que observar la realidad. Tenemos que observar la realidad. Así que para poderla observar, lo ideal es que con respecto al problema, le demos las pautas suficientes para que la inteligencia artificial pueda eh, crear unas categorías, eh, en este caso, como es cuantitativa, unas variables preliminares, ¿sí? Asociados al problema. Entonces, vamos a redactar de esa manera, ¿sí? Entonces, considerando el contexto problemático o concepto problemático, a mí me gusta llamarle problemático, considerando el concepto problemático, construye una matriz de sistematización de variables preliminares, ¿sí? Del estudio, ¿sí? Definiendo, eh, la matriz debe tener, vamos a poner aquí, variables
¿sí? Variables, ¿vale? Tipo de variable, ¿sí? Vamos a ver definición conceptual de la variable. De la variable, voy a ponerle aquí de la variable, va por aquí, citar según norma APA 7. ¿Qué más le voy a ponerle acá? Dimensiones de las variables. Dimensiones de las variables. Esto es una matriz preliminar. Más adelante vamos a hacer una matriz similar a esta, pero más amplia, que le vamos a llamar operacionalización de las variables. ¿Ok? Vamos a ejecutar. Como ya él acá, recuerden que yo aquí le mostré el problema. Ahora, el problema se lo pueden haber cargado donde ustedes hayan descrito el problema muy bien. O sea, cuando digo el contexto polémico es cuando yo le mencioné más o menos qué había observado de la realidad. Entonces, vamos a ver acá, me responde. Entonces, dice, variables, variable, involucramiento familiar, tipo de variable independiente. El involucramiento familiar en la educación de los hijos se refiere a la participación activa de los padres o tutores en el proceso de aprendizaje, lo que puede incluir apoyo académico en casa, asistencia a reuniones escolares y comunicación con los docentes. Tengo que validar que esta fuente sea real. Sí, dice dimensiones, participación en actividades escolares, supervisión de procesos educativos y comunicación con la institución. Yo le agregaría otras más. Desempeño académico, vendría siendo dependiente. Se entiende como el nivel de logro alcanzado por un estudiante en función. Calificaciones escolares, cumplimiento de tareas teóricas, resultados en prueba. Aquí es donde uno sabe, porque ya yo estoy viendo y digo, no me gustaron. Y puedo hacer la curaduría o la retroalimentación. Disciplina escolar, dice índice de comportamiento, respeto a la norma, interacción, ¿vale? Repitencia escolar, vendría siendo otra. Estrategias institucionales, que mire, las estrategias institucionales vendría siendo una variable moderadora. Me parece perfecto lo que sacó él aquí. Ahora, hago curaduría. Entonces, entre la curaduría que hago, hago la retroalimentación, ¿vale? Voy a decir, entonces, asume como retroalimentación lo siguiente. Entonces, según lo que estoy considerando, vamos a ver, frente a la variable involucramiento, ¿sí? Adiciona la comunicación interna en casa, ¿sí? Los modelos parentales, algo así, interna en casa, ¿sí? Eh, el modelo parental, el modelo parental, ¿sí? Y el seguimiento de procesos. Ese es con respecto a la primera variable. Yo le agregaría esos, ¿sí? Frente al desempeño académico, desempeño académico, considera como como dimensiones, sí. Frente al desempeño académico, considera como dimensiones, voy a poner aquí, uno, eh, el, la dimensión, lo cognitivo, procedimental, actitudinal, tenal, vamos a poner aquí también las valoraciones, cumplimiento, ¿sí? Cumplimiento, ¿sí? Y cumplimiento. Vamos a ver frente a otra variable, disciplina escolar, índice de comportamiento, respeto a normas, interacciones con docente y compañero.
¿sí? En disciplina, eh, adiciona, en lo disciplinar, adiciona las habilidades interpersonales y las habilidades intrapersonales. Repitencia escolar, esto sí, dejémoslo igual. Entonces yo aquí estoy haciendo, le estoy devolviendo a la inteligencia artificial, le estoy devolviendo precisamente estas características, ¿cierto? Y él me está generando estos elementos. Ok, ¿ya? Ahora, por un momento, imagínense que voy a descargar aquí como el PEI de una institución, más o menos, para hacer el prompt del análisis y la descripción del problema. ¿Sí? Para que les quede aquí como ese prompt. Pero antes de eso, vamos a ir, pasándole los prompts, porque después se me olvida. Entonces vamos a ver, este es como el prompt de las categorías. Vamos a ver. Vamos por aquí, prompt de variables preliminares para la observación. ¿Sí? Vamos a ver. Si tengo un mapa de Chicago, se lo puedo poner. ¿Sí? Aquí le mandé este prompt. También está la retroalimentación, pero la retroalimentación no aplica para ustedes porque no sé qué le va a devolver la inteligencia artificial a ustedes. ¿Ya? Pero es importante que la inteligencia artificial comprenda cómo nosotros estamos observando la realidad desde un punto de vista sistémico, para que de pronto pueda, obviamente, continuar. Voy a hacer un prompt para que me haga la descripción del problema, ¿sí? Sin embargo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacer una matriz, dile, construye una matriz, ¿sí? De datos estadísticos nacionales, Colombia, e internacionales asociados a las variables preliminares, ¿sí? Prioriza fuentes de organizaciones gubernamentales, bilaterales, ¿sí? Y científicas. Vamos a ver. Científicas. La matriz debe tener fuente, ahora aquí variable, dimensiones, ¿sí? Datos estadísticos asociados
¿sí? Fuentes. Aquí se le va a poner aquí APA con URL, ¿sí? ¿Vale? Bien, más o menos. Variables, dimensiones, datos estadísticos asociados, ¿sí? Aporte a la descripción del problema y finalmente fuente segundo armado. Vale. Vamos a ejecutar este pequeño prompt. Con este prompt yo puedo hacer curaduría, puedo estar viendo literalmente quiénes han hablado sobre, quiénes han hablado sobre, ve, aquí estoy cometiendo un error y es que estoy en ChatGPT, ¿ya? Así que voy a invocar una, no, control C. Voy a invocar aquí a otro chat, ¿sí? Vamos a poner aquí, Scholar GPT. Si pongo el arroba, si pongo arroba, puedo invocar, porque tengo que hacerlo en una base de datos. Aquí estoy en ChatGPT. Voy a invocar dentro de este chat de ChatGPT, voy a invocar a Scholar GPT para repetirle el mismo prompt que acabo de hacer, ¿vale? Vamos a ejecutar. Pero bien, aquí hay un tema como de ChatGPT, como que o en mi conexión o ChatGPT está caído. Vamos a ver nuevamente. Sí, ya que está, ¿ya? Le digo permitir para que él me busque en base de datos. Es una matriz de datos estadísticos la que quiero hacer, así que sí me interesa. Dice, no tuve resultados concretos con datos estadísticos, sin embargo, puedo buscar manualmente fuentes como Daniel. Sí, ya me estaba diciendo que, vale, sí. Sería un error haberlo hecho en ChatGPT. Tengo que hacerlo en una base de datos. ¿Ya? Entonces tengo repitencia escolar, frecuencia de repitencia escolar, factores asociados, impacto de trayectoria educativo. En Colombia la tasa de repitencia en secundaria es, y aquí tengo datos estadísticos, en América Latina es de tanto, vale. Desempeño académico, disciplina escolar, involucramiento familiar, vale, perfecto. ¿Ok? Sí. Entonces yo ahora, teniendo estos datos, le voy a decirle, ¿sí? Que me construye una matriz con la estructura, ¿sí? Eh, de análisis relacional de las variables independientes, de independiente y las dependientes, ¿sí? Independiente. Construye una matriz con una matriz relacional con la estructura de análisis de la variable independiente con las variables, con las variables dependientes, ¿sí? Voy a decirle, considerando la matriz de variables preliminares y de, ¿cómo le llamamos a esta matriz? Y de datos estadísticos, construye una matriz relacional con la estructura de análisis de las variables independientes con las variables dependientes. Es decir, ¿sí? Presenta la estructura de cómo podrían ser los subtítulos de la descripción del problema como apartados, como apartados, ¿sí? Como apartados que compongan la descripción.
Voy a poner, la matriz debe tener subtítulo del apartado, título del apartado, o sea, una descripción del apartado, ¿sí? Y la religación de los datos estadísticos involucrados. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Lo que estoy intentando hacer es poder, antes de decirle a la inteligencia, hazme una descripción del problema, lo que estoy haciendo es poder pedirle a ella que me cree estructuras que yo pueda leer, validar. Y si estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, modifícame esto, de esta forma que es más sencillo. Para que ya cuando yo valide de manera preliminar los datos, le puedo decirle, ahora sí, redáctame la descripción del problema. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Esto aplica para quanti, para quali, para lo que ustedes quieran. Aplica lo normal. ¿Sí? Entonces, apartado 1. Panorama de repitencia escolar en Colombia y América Latina. Factores que inciden en la repitencia escolar. Involucramiento familiar en la educación, un factor determinante. Relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico. Relación entre el involucramiento familiar y la disciplina escolar. Estrategia para fortalecer el involucramiento familiar en la educación. Estos elementos observables en la realidad internacional, porque sería deductiva de lo general a lo específico, así se plantean las investigaciones quanti, mientras que las investigaciones qualis tienden a ser de lo particular a lo general, tienden a ser más inductivas, ¿sí? Entonces aquí partimos obviamente de estas relaciones. Aquí me dicen los datos, entonces cuando ya yo estoy aquí de acuerdo, el último prompt, que lo haríamos entonces mañana, ya vendría siendo, le entrego el PEI de la institución, le entrego documentos, entrevistas, encuestas que yo he hecho de manera preliminar o narraciones que yo hago de manera preliminar de la problemática para pedirle que me haga la descripción del problema de manera deductiva, de lo general a lo específico, para evitar que él alucine, para evitar que esa descripción sea alucinada, sea imaginada de él y sea lo más acertado a la realidad de lo que yo estoy haciendo. Vamos. Entonces voy a compartirles los prompts que he hecho. ¿Sí? Yo creo que esta construir una matriz de datos estadísticos nacionales es esta. ¿Vale? Esta la hice invocando a Scholar GPT. ¿Vale? Entonces aquí pongo prompt matriz de datos estadísticos. Faltan 5 minutos, amor. Sí. Vamos a ver. Sí. Ok. Vale. Vamos a ver aquí. El otro prompt que hice. Y esto es antes de llegar a la descripción del problema. ¿Por qué? Porque quiero involucrarme cognoscentemente en la construcción de mi tesis. De lo contrario, le digo, hazme la descripción y yo lo pongo. Lo pongo en mi tesis y ya, pero no es el ejercicio. Si el ejercicio es que yo vaya comprendiendo lo que va haciendo la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial vaya comprendiendo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? PROM en matriz relacional de estructuración del problema. ¿Sí? Ahí va. Sí, ahí va. Bien. Ok, entonces lo prometido es deuda. Mientras que ustedes toman y van haciendo, Mirella me levantó la manito y me interesa antes de que se acabe la clase poderla escuchar. Y si nos da el tiempo, escuchamos a Edgar. Hola Mirella, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes. ¿Me Bien, gracias. escucha? Perfecto.
Primero para felicitarlo porque de verdad que están muy excelente las clases, o sea, mantienen como el interés, muy didáctica, me gusta bastante, he aprendido mucho. Muchas gracias. Profe, yo tenía una duda referente a la caracterización de ChatGPT o de cualquier IA, ¿cierto? Ujú. Cuando hablábamos de que podíamos colocar, por ejemplo, la descripción de decir, yo soy el profe Ever, requiero cuando pida la información que tenga tales puntos en cuenta, ¿cierto? Ujú. ¿Yo puedo colocarle varias opciones o solamente puedo caracterizarlo de una sola forma? O puedo debajo, por ejemplo, decir, o soy también el doctor Ever cuando necesite, Claro. no sé qué. Sí, de hecho yo lo tenía así. No sé si yo lo habré cambiado, ¿sí? Pero yo lo tenía parametrizado de cómo me presentaba, ¿sí? O sea, yo le decía, ten en cuenta la manera en cómo me presento. Si me presento doctor Ever, entre comillas, ¿sí? Vas a responderme de la siguiente forma, ¿sí? Si me presento, soy el profe Ever, me vas a responder de la siguiente forma. Si me presento, soy Ever, me vas a responder de la siguiente forma. Ya, esas parametrizaciones son como muy sencillas y muy generales. De igual forma, en cada chat tengo que ir parametrizando ciertos contextos, pero claro, lo puedes hacer, ¿sí? O sea, cuando hablas de parametrizar ciertos contextos, ¿es en los PRON o cada vez que yo quiera algo diferente O sea, mira, debo metérselo a la hay cosas caracterización? hay cosas que uno hace de manera estratégica. Por ejemplo, yo lo tenía parametrizado, sí, creo que lo cambié. Yo tenía parametrizado de cómo me presentaba. Si decía, soy Ever Coronado, soy el doctor Ever Coronado, es porque yo iba a hacerle consultas investigativas. Pero dejé de hacerlo porque como dejé de utilizar ChatGPT y comencé a utilizar Scholar GPT o Consensus, que son bases de datos, cuando ya yo utilizo otro chat o un subchat del ecosistema de GPT, ya él no me toma en cuenta la parametrización. Así que de todas formas me toca al principio darle unos parámetros al chat, ¿cierto? Ya. Sí, pero si yo utilizo ChatGPT solamente, sí va a tomar en cuenta la parametrización. De hecho, nosotros podemos construir hasta nuestro propio chat para que la gente pueda venir, ¿sí? Para que la, vale, ¿sí? Ya. Entonces, claro que lo podemos hacer. Vale, se me está acabando el tiempo y resulta que es que la sala se cierra. Entonces, de manera Ah, rápida, Edgar Ángel, ¿cómo estás? gracias, profe. Oh, mire ya. Vale. Sí. Edgar, ¿cómo estás? Antes que nos cierren la sala. Bien, Edgar no está. Bien, yo espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Para mí el tiempo con ustedes se va rápido. No sé si ustedes lo sienten al igual que yo. Ya, y vamos, ¿ok? Me parece perfecto. ¿Sí? Ah, no te deja hablar, Edgar. Ahora, Edgar, ahí tiene que aceptar, Edgar. Ahí te sale un mensaje, dale a aceptar y hablas. ¿Me escucha ahí, profe? Claro, te escucho perfecto, mi amigo. ¿Cómo Listo, estamos, profe. Edgar? Gracias, Bien. gracias, profe. Profe, muy buenas sus clases, primero que todo. Y tengo una inquietud. Nosotros podemos crear digamos, un prompt general para que digamos, la inteligencia artificial nos genere toda la información, o lo debemos fraccionar, digamos, en el caso, digamos, de los proyectos de investigación por sección. O sea, ambas cosas son posibles. La pregunta es, ¿Cuál es mejor? cuál sería la mejor? O sea, tienen que entender algo. Y es que la mayoría de las inteligencias artificiales, y más aún cuando eh, estamos de manera gratuita en ella, sus respuestas tienen un límite de caracteres. ¿Ya? Así que esto no te va a permitir que en una sola respuesta por ejemplo, te haga toda la descripción del problema. Sí, porque no te lo va a hacer. Una descripción del problema debe llevarse unas 6 cuartillas, 8 cuartillas, y sus caracteres quizás puedan cubrirte 2 páginas si acaso. Sí. Entonces, ¿qué uno hace? Perfecto. Ya, yo tengo en mi cabeza que la descripción del problema
se compone de manera deductiva de los aspectos generales y de los aspectos específicos. Así que entonces digo, mira, abórdame de manera general el problema, cómo se evidencia, eso lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Y él me Ok, presenta la profe. primera parte de la descripción del problema, después la segunda parte de la descripción del problema y después la tercera parte del problema. Dice Jesús Giovanni, DeepSeek es mejor que ChatGPT. Mi lema es, no es tanto la flecha, sino el indio que la dispara, ¿sí? Si usted tiene una buena técnica frente a alguien que tenga una mala técnica, lo más probable es que usted saque más potencialidad de una inteligencia artificial que otro, ¿sí? Así que no es solamente la herramienta, también es usted, ¿vale? Y si usted domina, Profe, dígame. profe, otra cosita, su merced en el blog, si nos pudiera, digamos, regalar ahí los modelos de prompt que su merced haya hecho, En el para pues material de tener, apoyo, ¿sí? pues en el material de apoyo están todos, ya las chayas están montadas, sino que están metidas en las carpetas según el tema, ¿sí? Pero ya están montados todos, ¿vale? Yo por aquí les puedo Y, compartirles algunos prompts, pero así completicos no. Mis estimados, me están informando que se acabó la clase, ya me están pidiendo que terminemos. Edgar, si quieren, mañana me levantan la manito a primera hora y continuamos la conversación a las 2 en punto mañana y me haces todas las preguntas que quieras. ¿Te parece? listo, gracias, profe, muy Vale, bien, amable. Edgar, muchas gracias por comprender. Vale, bendiciones, Dios me los guarde, me los proteja y nos vemos mañana.